Buenas tardes, en este video voy a avanzar un poco más con la interacción entre MATLAB y las aplicaciones de OpenServer, de IPM con OpenServer. En este caso vamos a seguir manipulando el modelo de pozo multilayer, pero con MATLAB. Entonces vamos a dar los primeros pasos. En un video anterior había mostrado cómo modificar las funciones que nos da IPM en Excel, modificarlas para el uso en MATLAB, ¿no? Entonces ahora lo que he hecho es crear funciones dentro de una clase para poder usar en los scripts de MATLAB. Esto no necesitan crear una clase para las funciones, pero si tienen varias funciones van a necesitar varios archivos .m de MATLAB para cada función. Pero en este modo, creando una clase, pueden contener en la clase varias funciones, como en este caso. Tengo las tres funciones principales programadas de IPM en una clase, la clase of Open Server Functions, si quieres. Y aquí especificamos las tres funciones, que es getValue, setValue y doCommand, ¿no? Hay una más, doCommandSlow, que a futuro lo voy a integrar. Pero esta clase está salvada como .m, fíjense, y cambia un poquito el formato fx porque es una clase. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago referencia a esta clase para usar cada una de las funciones? Simplemente of punto y el nombre de la función. Bueno, entonces para interactuar con Prosper, en este caso, he creado primero un archivo. Perdón, esta es la clase, este cuadradito. Este otro archivo que es input variables, que está aquí, me va a permitir especificar las variables eh, para mi modelo, las que quiero modificar en todo caso. En este caso voy a modificar la precisión de layer 1 y layer 2. Entonces cuando yo ejecute este archivo .m, inputVariables.m, lo único que va a hacer es crear estas variables en el entorno de MATLAB. Fíjense, aquí había hecho un ejemplo, lo voy a borrar. CLS voy a borrar y lo voy a borrar. Entonces, yo puedo ya correr este archivo siempre y cuando esté en la dirección de MATLAB. Si no está en esta dirección que está especificada aquí, tienen que especificar dónde está en su computadora. Entonces puedo directamente poner el nombre input variables y darle enter. Y fíjense, ha ejecutado este archivo y este archivo me ha creado esas dos variables. Por ejemplo, pongo 2500 aquí y la línea de comando de MATLAB creo, entonces cambia, ¿no? Esto ya está guardado en memoria, entonces ya puedo usar ejecutando otros archivos. Por eso tengo un archivo para las variables. Como vieron con los videos de Python que creé anteriormente, que con esta herramienta que estoy creando, está en un solo archivo todo esto. Pero para MATLAB es un poquito diferente. Podría estar dentro de un archivo, pero sería más largo. Y creo que de este modo, de forma modular, es más fácil usarlo, pero tal vez lo cambie. Pero por ahora estoy usando así. Me parece que es la mejor forma. Entonces, esto no tiene que estar abierto, fíjense. Es solo lo abro para cambiar los valores, pero para ejecutar no tiene que estar abierto. Simplemente lo llamo y se vuelve a ejecutar. Ok. Voy a limpiar la ventana de comando. Entonces ya he creado mis variables para enviarlas a Prosper. Ahora tengo que enviarlas. Entonces para eso he creado este otro archivo. Que fíjense que los inputs podría ponerlo aquí y enviarlos directamente desde este archivo, ¿no?
pero voy a crear bastantes inputs y me parece que va a ser más limpio como les comenté. Entonces, fíjense, aquí estoy usando el nombre de la variable que ya está contenida aquí. Esto va a llamar a la memoria y va a buscar el nombre de esa variable, no va a llamar al archivo. ¿Ok? Entonces aquí, como les comentaba, estoy haciendo uso de la clase que con OF, la clase es OF, fíjense, se llama OF el archivo igual, y la función SB. Y OF contiene esta función SB que es setValue, ¿no? Entonces hago lo mismo para el layer 2. Luego le digo que calcule el IPR, porque estoy actualizando las presiones, tengo que calcular nuevamente el IPR con DC, que es OF, DC es do command, ¿no? Y hago lo mismo para el sistema, para los cálculos de la IPR y VLP, y luego saco el string, la cadena que contiene los valores de gas. Ahora esto, tienen que tener en cuenta que esto es un string, no es un valor, no es un número. Entonces tengo que separar ese número que está separado por estos caracteres y convertirlos en números. Y como en MATLAB usa matrices, lo va a contener en una matriz, ¿no? Entonces vamos a correr esto. ¿Y cómo lo corro? Simplemente le digo nombre del archivo, o puedo decir run, o directamente poner el archivo. Y bueno, también ya me ha graficado porque aquí estoy haciendo uso del plot scatter y se ha graficado la IPR, ¿no? Voy a hacerlo por el momento. Pero fíjense todas las variables que se han creado. Primero he importado de Prosper este grupo de valores de la curva de gas, los caudales de gas que corresponden para el IPR y la VLP. Entonces, fíjense, si yo abro esto, es un solo, no, son varios valores, pero es solo un texto, ¿no? Y aquí fíjense, te dice el tipo de variable. Entonces tengo los valores en string, también la IPR y la VLP, ¿no? Y aquí he sacado la solución, si es que había. A ver, no hay. Lo que he hecho luego es separar cada uno de esos valores en el archivo texto o en la variable texto, no archivo, que están separados por esto, que es lo mismo que hacemos en Visual Basic, en Excel. Y ahora lo que tengo en esta gas curve M de matriz, M, fíjense, aquí ya están separados, es una matriz de 20 filas por una columna, 20 por 1, ¿no? Entonces, aquí ya he separado mi gas, mi IPR. También puedo hacerlo con los VLP, lo mismo. Y luego he asignado a X, Y cada una de las curvas. Y por si acaso, si lo ha separado, pero también todavía lo contiene como un string, como texto, tengo que convertirlo a número para poder graficar, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo esta función o método. Y luego lo grafico. Podemos repetir la operación para que simplemente esta y repetimos y tenemos la gráfica, ¿no? Entonces fíjense, así podemos ya empezar a interactuar con Prosper. Si quiero cambiar, aquí podría poner directamente un número, ¿no? Entonces puedo enviar directamente, pueden crear un solo archivo para todo. Aunque pensándolo bien, tal vez lo haga así. Voy a ver cómo lo hago. Bueno, espero que les ayude.